Amado Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, no solamente estar contigo, sino deleitarnos en tu palabra, disfrutar de ella, de tu poder a través de ella, Señor. El día de hoy te queremos pedir que tú reveles tus palabras a nuestros corazones, que traigas entendimiento, Señor, que traigas dirección, propósito, esperanza, fe a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a ver el capítulo 9, ¿verdad? Que estábamos viendo cómo Daniel recordó la profecía de Jeremías, donde hablaba de que los años del cautiverio serían 70. Entonces, de pronto, hace cuentas y se da cuenta que ya terminó este tiempo del cautiverio. Entonces, va a echarse un ojo allá a Jeremías, ¿verdad? Y se da cuenta que ellos no habían implorado el favor de Dios. Estaba muy dolido porque no se habían ni siquiera acercado a Dios, a pesar de que ya había acabado el tiempo del cautiverio. Y cuando lee ahí Jeremías se da cuenta que tenían que orar y clamar e invocar a su Dios para que Dios los trajera de vuelta. Entonces se pone a orar, se pone a confesar sus pecados, los del pueblo y todo. Y la respuesta de Dios es increíble porque no solamente fue lo que le pidió, fue no solamente responderle preguntas y dudas de los 70 años del cautiverio. Dios le reveló una perspectiva mucho más amplia que esos 70 años. Le reveló una profecía de 70 semanas de años. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. La profecía de las 70 semanas. Lo último que dijimos es que Dios nos contesta mucho más allá de lo que podemos pedir o entender, ¿te acuerdas? No sé cómo te ha ido con eso. ¿Le has pedido a Dios algo esa semana? ¿De qué manera te ha contestado Dios? Seguramente Dios luego nos contesta más de lo que podemos entender. Y aquí vemos una respuesta de Dios a Daniel, dándole esta profecía que a mi parecer es tal vez la profecía más importante quizá del Antiguo Testamento, porque engloba todo el plan completo del Señor. Pero leamos en el verso número 24. ¿Estás por ahí? Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, primero dice 70 semanas están determinadas, ¿no? Pero primero hay que comenzar definiendo qué es esto de semanas, qué es esto de 70 semanas. La palabra semana en hebreo es la palabra shabua o shebua y se usa de dos formas en el Antiguo Testamento. Una para referirse a grupos de 7 días, pero otra para referirse a grupos de 7 años. Entonces, en este contexto, semana no se refiere a un grupo de 7 días, porque si así hubiera sido, entonces esta profecía se hubiera cumplido en una semana. Ajá. Eh, También, por eso lo podemos entender más bien como semanas de años, las cuales, pues, por supuesto, entonces equivalen a 490 años. Uh-huh. Aparte, ya se hubiese visto el desenlace de la profecía y esto todavía no ha ocurrido incluso en nuestros días. Ujú. Por lo tanto, la mejor interpretación entonces es que esta semana sea un grupo de 7 años, es decir, 490 años. ¿Ok? ¿Sí? Ok, ese es un primer punto. Segundo punto, dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién va dirigida esta profecía? Dice aquí que son sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Indica que la profecía está dada para el pueblo de Israel y Jerusalén específicamente. Entonces, este sería un tiempo en el que Jehová trataría directamente sobre su pueblo Israel entre la liberación del cautiverio babilónico y el establecimiento de su reinado milenial. Eso es lo que está hablando. Y sí, en cierta manera eso ya lo estamos viendo porque, o lo vimos en la historia, porque después del regreso a Jerusalén, Dios siguió tratando con su pueblo. Incluso si tú le echas un vistazo a este video del Bible Project de Daniel, ahí explica que a pesar de que regresaron, fue muy frustrante porque Esdras, Nehemías y toda la época de Esther, realmente el pueblo judío seguía haciendo lo mismo. Y ahí ves a Esdras, ¿no? Jalándose los cabellos. Ahí ves a Nehemías jalándole los cabellos al pueblo.
y el pueblo seguía haciendo lo mismo y Dios siguió tratando con ellos durante mucho más tiempo. Por eso es que después vino Roma y también Dios trató al pueblo judío a través de los romanos, ¿no? Y el día de hoy, de hecho, toda la historia, 2000 años después, Dios sigue tratando a su pueblo. ¿Qué me dices del holocausto? ¿Qué me dices de todas estas guerras desde el regreso de la nación de Israel? O sea, Dios sigue tratando a un pueblo de Israel. ¿Ah? Bueno, ahora, pero entonces, esta profecía estaba dirigida hacia su pueblo judío. Ujú. Este periodo, ¿no? De 490 años, en esta profecía es un tiempo que es cronológico, sin embargo, no va a ser por completo de un solo jalón. O sea, quiero decir, en este estudio que vamos a estar viendo, vamos a ver cómo gran parte de esta profecía, de estos 490 años, va a cumplirse de una manera parcial en esa época donde Daniel recibe la profecía, pero después va a haber una pausa profética en la cual se va a detener este conteo de 490 años y una segunda parte se va a cumplir en el futuro. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, también, esta profecía, aunque es para Israel, ¿no? Sobre tu pueblo, dice ahí, tiene gran importancia para la iglesia el día de hoy, aunque no sea meramente dirigida hacia nosotros, porque nos revela la agenda profética para el regreso de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que es tan emocionante estudiar esta profecía. Todos queremos saber, ¿y cuándo regresa? ¿Y cuándo regresa? ¿Ah? Si bien Jesús dijo que nadie sabe, ni siquiera él sabía, sino el Padre sabía, ¿no? En su sola potestad, pero nos ha dejado ciertos indicios para que podamos esperarlo, para estar pendientes de todo este plan divino que él ha echado a andar, ¿no? Sobre la humanidad. Pero antes de decir o de explicar toda esta agenda o todo este plan divino, explica 6 propósitos que tiene con este plan divino. Dice aquí en el verso 24, primeramente, cuando termine la semana 70, van a ocurrir 6 cosas. Primero, va a terminar la prevaricación. ¿A qué se refiere esto? Prevaricación significa en el hebreo rebelión. Está hablando acerca de la rebelión de Israel contra Jehová. Porque te decía, durante la historia ha sido rebelde y no se ha arrepentido, ha sido un pueblo rebelde. Entonces, dicen los estudiosos de la palabra que uno de los propósitos es que al final de la semana 70 se terminará la rebelión de Israel contra Jehová. Dios va a hacer cesar esta rebelión contra él mismo. Y también dicen que se refiere a la dispersión del pueblo de Israel por todo el mundo. En la semana 70 va a terminar esta dispersión, es decir, que va a haber una unión otra vez del pueblo judío. Esto comenzó a cumplirse parcialmente cuando Ciro, rey de Persia, trajo libertad al pueblo de Israel en el año 536 a.C. Cuando terminó los 70 años del cautiverio babilónico, ahí Ciro dijo que regresaran para reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Sin embargo, esta profecía comenzó a cumplirse ahí, pero no se cumplió del todo, porque aunque regresaron, ajá, más adelante vemos cómo fueron otra vez dispersados. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida nuevamente y los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Es más, Israel dejó de existir como un estado. Esto no fue posible ya, ¿verdad? Y todo esto ocurrió ahorita lo vamos a ver, bajo el reinado de Tito, este emperador romano. Ahora, durante toda la historia, desde el año 70, el pueblo judío ha estado disperso entre todas las naciones, ¿verdad? Así ha sucedido. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los judíos fueron perseguidos también, pues brutalmente por los nazis, ¿no? Y murieron más de 6 millones de ellos en el holocausto judío. O sea que la prevaricación ha continuado durante toda la historia. Sin embargo, el 14 de mayo del 48, de 1948, apenas hace unos ayeres, ¿verdad? Israel fue reconocido nuevamente como Estado ante el mundo
Y miles de judíos regresaron a su tierra en ese momento histórico. De hecho, el día de hoy todavía siguen emigrando para allá. En fin, la prevaricación contra el pueblo de Israel continúa. Pero aunque el día de hoy algunos grupos radicales amenacen destruir no el Estado, sino la raza judía, la profecía anuncia el fin de esta prevaricación y solo tendrá lugar cuando ocurra la gran tribulación, la cual se desarrollará durante las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer objetivo. Dice ahí, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Esto tal vez señale el fin de la idolatría dentro del pueblo de Israel. Después del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel nunca volvió a cometer una idolatría a la manera del Antiguo Testamento, ya sabes, un becerro de oro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya no. Sin embargo, cuando Jesús vino, dejó en evidencia el corazón de su pueblo. Ellos no adoraban realmente a Dios. De lo contrario, hubieran recibido a su Hijo, al Mesías. Pero por el contrario, le rechazaron y se aferraron a sus propios pecados y a sus propias idolatrías internas en el corazón que Jesús vino a exponer. Por ejemplo, el domingo vimos la avaricia, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era el dinero, ¿te acuerdas? Y entre muchas otras cosas, pero es una idolatría interna, ¿no? Venía también a reprender el pecado de adulterio, venía a reprender el pecado de todo esto de, bueno, todos aquellos pecados internos, ¿verdad? Y eso es la idolatría que había dentro del pueblo. Entonces quiero decir, existía la idolatría todavía en el pueblo. ¿Mm? Ahora, esta idolatría solamente será erradicada por completo al fin de las 70 semanas de esta profecía. Mientras tanto, el día de hoy todavía sigue habiendo pecado en el corazón del pueblo de Israel. Y va a ser limpiada esa idolatría cuando por el calor del fuego de la tribulación los judíos al fin acepten a Cristo como el Mesías, a Jesús, el Cristo, como el Mesías. Porque no hay otra forma de que puedan ser limpiados de adentro, sino a través de la sangre de Jesús. ¿Verdad? Y esto va a ocurrir al final de las 70 semanas. Tercer propósito, expiar la iniquidad. Esto no habla del rito de expiación de los sacrificios de animales que vimos en Levítico, ¿te acuerdas? Ya que los profetas declararon que esa práctica había caído en deficiencia e invalidez. En el Salmo 40, versos 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis ojos, mis oídos, perdón, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ha dejado en evidencia que Dios no quiere ritos, Dios no quiere cosas externas, Dios no quiere sacrificios externos de bueyes y de corderos y de animales. Eso no es lo que quiso. Por eso envió al Mesías. Ahora también en Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve? Dice Isaías. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, ¿no? Entonces, esto de expiar la iniquidad no se refiere precisamente a que vuelva a haber otra vez estos ritos de expiación. Algunos están muy pendientes de la reconstrucción del tercer templo el día de hoy, como si eso fuera realmente limpiar sus pecados y reconciliarlos con Dios, pero no está hablando de eso de las 70 semanas. Lo que sí deja claro es el acto divino de expiar la iniquidad a través de la obra redentora de Cristo, y eso ya sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es decir, Dios expiará el pecado del pueblo judío no cuando se reconstruya el tercer templo, sino cuando ellos crean en Jesús, lo cual ocurrirá al final de estas 70 semanas. En Romanos 11, 25 al 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, habla de la Sión la celestial, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué? Sus pecados. Es el Señor cuando regrese el que con su presencia va a limpiar el pecado de su pueblo. Pero te das cuenta, no es a través de ritos, ¿verdad?
Bueno, en el verso 24 está el cuarto propósito, traer la justicia perdurable. Aquí no se refiere a la justicia que otorga Jesús a los creyentes, que es la justicia por fe, aunque también existe esa justicia, pero no habla de eso aquí, sino aquí habla de la justicia de Israel como nación. Es decir, hasta el día de hoy Israel sigue sufriendo las injusticias en su contra, debido a su rebelión, claro, y solo podrán experimentar una justicia plena como nación cuando venga el Mesías por segunda ocasión y establezca su reino sobre su pueblo y sobre el mundo. Al terminar las 70 semanas, Jesús volverá y reinará en la tierra, en su pueblo, en Jerusalén, en su templo, por 1000 años. Está en Apocalipsis 20, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con traer la justicia perdurable. También sellar la visión y la profecía. Al parecer, aquí habla del cumplimiento total de los acontecimientos escritos en la profecía, no solo del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento en Apocalipsis, el cual sucederá al fin, te digo, de la gran tribulación, que son las 70 semanas de Daniel y el comienzo milenial del reinado de Jesús. ¿Ah? Bueno, también ahí dice el sexto propósito, ungir al santo de los santos. ¿Qué significa esto? Puede referirse a varias cosas, ¿no? Algunos piensan que se refiere a la purificación del templo después de la abominación de Antíoco Epífanes en los 400 años de silencio. Ajá. Algunos piensan que habla de la dedicación del lugar santísimo en el templo en el milenio, pero más bien parece referirse a la inauguración del reino milenial donde Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, va a venir, va a ser ungido como Mesías, va a sentarse en su trono y va a reinar al fin sobre su pueblo, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Parece ser más bien de esa inauguración del reino de Jesús. Ajá. Esa es la unción del santo de los santos. Y me gusta que dice del santo de los santos, porque santo significa apartado, ¿te acuerdas? Nosotros somos santos porque hemos sido elegidos para ser apartados del pecado, para pertenecer a Jesús. Pero Él es el santo de su iglesia, los santos, ¿verdad? Él es Él es el santo, 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 el que es totalmente aparte de toda creación. Habla de la naturaleza de Él es perfecto, Él es puro, Él es aparte, Él es santo. Ajá. Es otra cosa, no es como nosotros. Ese es el santo de los santos. Y Él va a venir y va a ser ungido públicamente y va a tomar el trono. En Isaías 61:1 habla del ungimiento del Mesías, que tuvo su cumplimiento parcial aquí, pero tendrá un cumplimiento futuro en el reino milenial. En Isaías 61:1 al 3 dice, Jesús toma este texto para comenzar su ministerio en la tierra, cuando vino. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto se cumplió en parte cuando vino Jesús, ¿verdad? Sin embargo, solamente se ha cumplido la primera parte, porque todavía no se cumple todo esto de que Él va a venir a traer venganza del Dios nuestro. Hay una parte de esta profecía que aún está por cumplirse y se cumplirá en la 70 semana de la profecía de Daniel. Bueno, ok. Aquí estamos viendo que los propósitos de la profecía de las 70 semanas es lo que va a ocurrir después de las 70 semanas. Es mostrarte la agenda de Dios desde un punto un poco amplio, ¿no? Zoom out de lejitos. Pero ahora, en este verso 25 al 27, va a ser un zoom in. Va a empezar a mostrar detalles de la semana 70. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a leer en el verso número 25. Sabe pues y entiende. Está muy interesante que diga estas dos palabras, sabe y entiende, porque le está diciendo a Daniel,
que es importante que escuche y que sepa, pero también es muy importante que él ponga toda diligencia en el estudio de la profecía. Y esto nos enseña algo a nosotros. Está muy bien saber, pero el Señor en su voluntad quiere que tú te esfuerces por entender esto que está diciendo. Si es que quieres gozarte de los beneficios que otorga la profecía. ¿Ok? ¿Y para qué sirve la profecía? Para edificar, para exhortar, que es animar, y para consolar. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo es de las cosas que más necesitamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Edificados, exhortados, consolados. Y más si estamos pasando tribulaciones. Ahora, dice aquí en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, pues este periodo, bueno, voy a acabar de leer, Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, estamos leyendo toda esta porción, pero quiero explicar un poquito todo el contexto. Esta profecía está dividida en 3 periodos. Este del verso 25 habla del primer periodo. Primero empieza diciendo un periodo de 7 semanas, porque dice ahí, habrá 7 semanas, ¿verdad? Luego dice, habrá 62 semanas, y en el verso 27, la semana final. Y si tú lo sumas, son 7 más 62, ¿cuántos son? 69, ¿no? Más 1, 70. Entonces, lo que está poniendo aquí son 3 periodos de estas 70 semanas de Daniel. Y vamos a ver parte por parte. El primer periodo enfocado en las 7 semanas, que dijimos que son semanas de años, ¿cuántos años son? 7 por 7, 49 años. Está hablando de un periodo de 49 años. ¿Podemos poner la primera lámina, por favor? Ahí vas a ver una lámina para que se entienda un poco mejor. Ajá. Entonces, bueno, este es el programa de las 70 semanas, ilustrado de este libro de Wilfredo Calderón, que está buenísimo, te lo super mega recomiendo. Es un comentario, pero bueno, dice que este periodo indica el tiempo de reconstrucción de Jerusalén. Eso es lo que indica este primer periodo. Y el inicio de este periodo comienza con la orden para, dice ahí, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, esa primer 7 años es una época, perdón, esos 49 años, la primera semana, ¿verdad? 7 días, 49 años, ajá, indica el tiempo de reconstrucción de Jerusalén. Y el inicio de este periodo comienza con la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hubieron varias órdenes en la historia, por eso a lo mejor puede ser un poco confuso identificar qué orden. Ajá. Varias órdenes para la restauración de Jerusalén y el restablecimiento de los judíos a su tierra en aquella época. Por ejemplo, hubo una orden de Ciro en el año 539, justo cuando estaban por salir de Babilonia, que ya era para ese entonces Medo-Persia. Ajá. Y esta orden solo tuvo que ver con el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Por eso también de eso se habla en Esdras. Pero ahí no se habla de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y aquí dice que es desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la ciudad. Entonces, ese decreto no es. La orden de Darío I en el año 519, ¿no? Es interesante. Esta obra de reedificar el templo en la época de Ciro comenzó en el año 536, más o menos, 538, algunos debaten ahí exactamente la fecha, pero comenzó y se debatió, comenzó y se detuvo durante 16 años por amedrentaciones de algunos enemigos del pueblo de Israel.
Pero para ahí del año 519, ¿no? Gracias a dos profetas, Ageo y Zacarías, Zorobabel y Josué, reactivaron la obra de reconstrucción del templo. Y entonces el rey Darío solamente revalidó esta orden que había dado Ciro 16 años atrás. Pero también es la orden solamente para reedificar el templo. Entonces, este decreto tampoco es. La orden de Artajerjes a Esdras, ahora resulta que hay otro rey llamado Artajerjes, que también es medo-persa. Resulta que Artajerjes, que es el hijo de Jerjes, que es el de Esther, él ordena el regreso de un mayor número de judíos a su tierra, y aunque ve un interés por la reconstrucción del templo, tampoco habla de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces ese decreto de Artajerjes tampoco es. Pero el que sí es el decreto de Artajerjes a Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo número 2, el cual sucedió en el año 444. Y este Artajerjes que te decía es el hijo de Jerjes primero, dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. En Nehemías capítulo 2, en el verso 2, perdón, el verso 3, 5 y 8, ahí indica la reconstrucción de la ciudad, de las puertas del palacio y del muro de Jerusalén. Es por eso que Nehemías estaba, ¿te acuerdas? Primero dio el recorrido alrededor de la ciudad, vio todas las áreas caídas y empezó a echar la mezcla, papá, vámonos, ¿no? Échale la mezcla y vamos. Y con una mano tenía la pala y con otra la espada, ¿te acuerdas? Ahora, Esdras y Nehemías hablan de estas penas y angustias en medio de las cuales la gente trabajó para conducir la obra. Tal como Daniel lo dice aquí en este verso 25, se volverá a edificar la plaza. ¿Y qué dice? El muro, ¿cómo? En tiempos angustiosos. Es precisamente esto a lo que Daniel hace referencia, a las batallas que enfrentó Nehemías y todo el pueblo durante la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, esta fue la última orden dada para la reconstrucción de una obra en Jerusalén. Por lo tanto, ya no hay otra después. O sea que no hay de otra. Esta es la orden que aparece aquí en Daniel, la orden de Artajerjes a Nehemías en el año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, ese es el primer periodo, es la primera semana, dice aquí, perdón, ¿sí? No, las primeras 7 semanas, ¿verdad? 7 semanas de 7 años, o sea, los primeros 49 años. Ahora, si tú ves aquí la ilustración para entenderlo un poco, ahí al lado izquierdo hay una fecha que dice la restauración. Hay esto de la restauración y la restauración del templo. Ajá. Ok. La cual comenzó en el regreso de los judíos por orden de Ciro en el año 538, 536, por ahí. Ajá. Pero eso no lo vamos a hacer caso ahorita. Allá abajito dice que hay 69 semanas, ¿ya lo viste? Y ahí está dividido en dos partes. En la primera parte, en el primer periodo de 7 semanas, que son los primeros 49 años. Y ahí dice abajito, desde el mandato de salir a restaurar y edificar Jerusalén, 444, 445 antes de Cristo. Ahí está la cita de Nehemías 2. ¿Estamos? Es el primer periodo de 7 semanas, 49 años. Ok, vamos con la segunda parte de esta profecía. Los 62 semanas que continúan delante. Y son las que habla aquí Daniel en el verso 25. Primero hay 7 semanas y luego 62 semanas. Ahora, si son 62 semanas, son semanas de años. 62 por 7. A ver, saquéis la calculadora. 434 años. ¿Estamos? El segundo periodo es de 434 años, que son 62 semanas que están ahí. ¿Estamos? Bueno, el segundo periodo es el tiempo que transcurriría desde el término de la restauración de Jerusalén, ajá, hasta el Mesías príncipe. Es de lo que habla ahí. Primero ocurren las 7 semanas, 49 años de restauración de la ciudad de Jerusalén. Y luego después ocurren las 62 semanas, que son 434 años posteriores. ¿Estamos? Ok. Ahora, si lo sumas, 7 semanas más 62 son 69 semanas de años. A ver, sáquenle ahí el cálculo.
69 por 7, 483 años. Entonces, esta primera parte de los dos periodos primeros son 483 años. 7 semanas más 62 semanas de años, 483 años. Ahora, eso sumado, ¿verdad? Los dos primeros periodos, espero no se te muchos periodos. Pero bueno, pero si este periodo, estamos en el segundo periodo, entre 62 semanas, comienza con la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y si esta orden está en el año 444, su término, el término de esta semana 62, sumada con las 7 semanas anteriores, que son 483 años, coinciden con un evento muy importante en la historia. Precisamente con la llegada del Mesías a su templo en Jerusalén. Que es esta llamada la entrada triunfal de Jerusalén, cuando entra en un burrito, ¿te acuerdas? Y que entra en un burrito y toda la gente lo recibe con palmas, no así de, sino las palmas, que eran un símbolo de victoria cuando alguien regresaba de una batalla. Y entonces ves a Jesús entrando en un burrito humilde y manso de corazón, y toda la gente batiendo las palmas, recibiéndolo como el Mesías triunfante que llega a reinar a su templo. Este evento no fue poca cosa en ese tiempo, porque anunciaba la llegada del rey judío. Y es precisamente este evento al que hace alusión Daniel. Iba a llegar el Mesías príncipe, precisamente. Y coincide, está maravilloso, por ahí vio la cuenta, cómo lo contaban, pero exactamente el número de días, que son 173,880 días, coincide perfectamente desde que se dio la orden del rey Artajerjes en el año 443 a la fecha en que entró Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿sabías? Solamente un dato. No se debe contar según nuestro calendario de 365 días, sino según el calendario judío, que era de 360 días en aquel tiempo. Y está más que claro porque la profecía fue dada al pueblo judío, a un calendario judío. Son judíos. Entonces, es tanto. Y por esa razón algunas personas tratan de invalidar la profecía de Daniel porque dicen, no puede ser eso tan exacto. ¿Sabes? Pero otros sabemos y creemos que la profecía es tan exacta porque la dio el Señor. Y es totalmente fidedigna. ¿Okay? Entonces, no te extrañe que esas cosas ocurran tan puntualmente, ¿no? Ahora, después de, fíjate, estamos viendo el primer periodo y el segundo periodo, el primero de 7 semanas de años, que son 49 años, el segundo periodo de 62 semanas de años, que son 434 años, sumados son 483 años. ¿Vale? Ahora, eso sucedió. Y la entrada triunfal de Jesús está en Mateo 21 para que le eches el ojo con detalle. Pero dice en el verso 26, avancemos. Y después de las 62 semanas, o sea, está hablando ya de la semana séptima más las 62, después de los 483 años, pues, dice ahí, ¿se quitará la vida al Mesías? Mas no, sí. Es impresionante la claridad con la que Daniel anuncia que después de estas 69 semanas, estos dos periodos que estamos viendo, se quitaría la vida al Mesías, lo cual coincide perfectamente con la crucifixión de Jesús. Porque una semana después de que entró a Jerusalén, Jesús fue crucificado en Jerusalén. Entonces, el detalle de esta profecía está impresionante. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque tú sabes que instigado por el pueblo judío y acusado por el pueblo judío, fue crucificado en manos de romanos, porque Poncio Pilato, ahora sí que concedió al pueblo ser crucificado, aunque no había ningún delito en él, ¿verdad? Pero los dos participaron, romanos, gentiles y judíos. Entonces, por eso dice que se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y está hablando de un hecho que debería impactar el corazón de los judíos. ¿Cómo es posible que un judío
que espera la llegada del Redentor, del Mesías, prometido desde Génesis 3:15, el protoevangelio, que venía a salvarlos del pecado, a expiar su pecado, a librarlos de la culpa, a lavarlos en su corazón. ¿Cómo es posible que esperándolo y sabiendo la Escritura y las profecías, cuando vino, me rechazaron? Esto debió haber impactado la vida del pueblo judío. Debió haber estado contando las semanas y el tiempo. Pero el hecho de que ellos no hayan contado las semanas ni los tiempos de Daniel solamente habla de una cosa, que ellos no creían en Dios, que ellos tenían una religión, pero no tenían realmente fe en el Señor. No estaban pendientes de su palabra porque no les interesaba su palabra. Qué fuerte, ¿verdad? Que no nos pase lo mismo. Ahora, eh, dice aquí que se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Habla parcialmente del ataque de los romanos, bajo el mando del emperador Tito en el año 70 después de Cristo. A eso hace referencia, ¿no? Pero también, déjame decirte que aunque en su época Antíoco Epífanes y Tito, el emperador, sí destruyeron la ciudad, y se cumplió esta profecía de manera parcial, digamos, pero solamente son un tipo del cumplimiento total de esta profecía que hablaremos en el verso 27. ¿Ah? Pero sí, Jesús habló acerca de la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador romano. En Mateo 24, 15 al 20 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. De una manera parcial, esas palabras de Jesús se cumplieron porque todos tuvieron que huir durante la llegada de la invasión de Tito. Sin embargo, en esa misma profecía de Mateo 24 no se ha cumplido todavía muchas cosas de las que habla el verso 21 al 27. De repente la profecía puede confundirse por eso, porque uno pensaría que todo es cronológico y de repente tiene pausas y tiene cumplimientos parciales y no se cumple de inmediato todo, ¿no? Hay cosas que se cumplen en el futuro. Por ejemplo, Mateo 24, que es esta porción de la profecía de Jesús, Mateo 24, del 21 al 27, registra hechos que todavía no se cumplen. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Eso no sucedió, aunque ciertamente se destruyó Jerusalén por Roma, pero no está hablando de eso esta frase gran tribulación, sino del evento futuro de la gran tribulación. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si les dicen, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis, o mirad, ahí están los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estas cosas de las que habla aquí esta parte de Mateo todavía no se cumplen, pero sí se cumplió del verso 15 al 20. Ajá. Ahora, esto de la abominación desoladora también es un cumplimiento parcial que vamos a ver que se va a cumplir en el verso 27 de la semana 70 de Daniel. Bueno, estamos viendo hasta ahorita de esta parte de la profecía de las 70 semanas, dos periodos, ¿ok? Las 7 semanas primeras, sumando las 62 semanas, ¿verdad? 69 semanas, 483 años. Y ahí entonces comienza el emocionante verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí empieza el tercer periodo de esta profecía, la última semana, la semana 70 de Daniel, que es una semana de 7 años, ¿verdad? Ok, entonces antes de entrar a esta semana hay dos posturas para entender esta profecía.
Los preteristas, que también son llamados comúnmente amilenaristas, suponen que todas las profecías se cumplieron en el pasado y por tanto no creen en el milenio. Ellos ocupan las alegorías para interpretar las escrituras. Realmente llegan a una conclusión alegórica. Ajá. Pero por otro lado están los futuristas, que siguen un método más literal, gramatical e histórico para la interpretación de la Biblia. Es decir, dicen básicamente, si no hay una razón, como una buena razón para interpretar el texto de manera alegórica, interprétese literalmente, históricamente. Ellos son los futuristas. Esta posición afirma que la semana 70 de Daniel se cumplirá en el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Nosotros como semilla de mostaza somos futuristas en ese sentido. Tenemos una postura futurista. Porque, pues si no hay manera de interpretarla alegóricamente, ¿por qué tendríamos que interpretarla alegóricamente? ¿Verdad? Y de esto no voy a ahondar mucho, pero no tiene ningún sentido. La Biblia registra hechos históricos, en su mayoría. Bueno, pero entonces somos futuristas en ese sentido. Ahora, ni Antíoco Epífanes, ni Tito el emperador, con todo y que cometieron hechos abominables contra el pueblo de Dios en estas épocas, y que sí, en ellos se cumplió parcialmente algunas cosas, ninguno de ellos dos cumple las características que este personaje muestra en el verso 27. Solo fueron personas que representaron a un futuro rey soberbio y cruel que habrá de perseguir a los judíos y al mundo entero en una época futura. ¿Ok? Entonces, si te preguntan, ¿es que ya sucedió? No, no, no. Nosotros pensamos que no ha sucedido. Así de simple. ¿No? Apunta hacia alguien futuro. Ahora, Daniel 9:27. Este versículo es una predicción de algo que apenas va a suceder. Entendamos, pues, que entre el verso 26 y el verso 27, entonces, han pasado 2000 años. Es una gran pausa profética. Por eso te decía, aunque es un periodo, el periodo de los 70 semanas es un periodo de 490 años y que va cronológicamente, se detuvo en el año 483, que fue la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Ahí se detuvo el reloj profético. ¿Por qué? Yo puedo entender la siguiente razón. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y he dado 2000 años de misericordia hasta el día de hoy y seguimos contando, en la que el Señor continúa esperando a que todos crean en Él y se arrepientan y tengan vida eterna. ¿Verdad? Entonces, todavía estamos entre el 26 y el 27. Estamos en el punto final del verso 26. Ahí estamos situados en la historia. ¿Ok? Ahora, ¿sabes qué es lo que está ocurriendo durante todo este punto, durante todo este periodo? Es lo que conocemos como el periodo de la iglesia. Es de lo que habla Apocalipsis capítulo número 2 y 3. Precisamente si lo vamos a la luz de Apocalipsis, precisamente estamos en el punto final del capítulo 3, a punto de iniciar Metatauta, después de estas cosas del capítulo 4 de Apocalipsis. Justamente estamos ahí situados, familia. Así que estamos en la emocionante pausa de no sabemos cuándo el Señor le pone play. Es como este juego de las sillas, ¿no? Te ponen la música y tú estás ahí bailando alrededor y de repente pausa, papá. Y te sientas, ¿no? Así, estamos así, a la expectativa, no sabemos cuándo el Señor va a ponerle play otra vez a este reloj profético y echa a andar todas las demás cosas. Ahora, vamos a ver esta semana en el verso 27, por otra semana. O sea, y va a venir una época de 7 años, es lo que está diciendo Daniel. En algún momento de la historia, cuando Dios decida ponerle play, otra vez va a venir la última semana de 7 años, va a comenzar un periodo de 7 años. ¿Y cómo va a comenzar este periodo? Fíjate, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Primeramente habla de una persona, porque dice que confirmará el pacto con muchos, habla de una persona. La pregunta es, ¿quién es esta persona que va a confirmar el pacto con muchos?
¿no? Y a mí me surgen muchas preguntas. ¿Y qué pacto? ¿Y quiénes son estos muchos? ¿De qué habla? O sea, hay teorías al respecto. Algunos piensan que esta persona fue Antíoco Epífanes, te decía, ¿no? Esta persona que sacrificó una cerda en el templo del Señor, ¿verdad? En esta época de los 400 años del silencio, ahí. Pero, ¿sabes? Aunque persiguió al pueblo durante 7 años, ciertamente, los sucesos de la semana 70 van más allá de lo que hizo Antíoco. Ahora, otros piensan que fue Jesús quien vino a derramar su sangre para confirmar el nuevo pacto, pero esto no concuerda con la naturaleza de la persona que está aquí porque le llama el desolador. No concuerda con la naturaleza de este personaje. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos Apocalipsis, en donde se despliega toda la continuación de Daniel, por así decirlo. Y entendemos que este que era pacto con muchos es la bestia en Apocalipsis, que lo identificamos como el anticristo en Apocalipsis. Está claro en la Biblia, gracias a Dios. ¿Quién es esta persona? Es el anticristo. La Biblia habla del anticristo como un líder mundial que recibirá potestad de parte de Satanás y en el cual estarán encarnadas las características de maldad que hay en el mundo y tendrá como propósito destruir todo lo que Dios ha querido edificar. Ahora, dice aquí que este anticristo confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Esto es difícil de decir. La verdad es difícil y hay posturas también. Pero es muy probable, es lo más probable que sea un pacto con el pueblo judío. Ya que comentan los estudiosos, ¿no? En especial estoy viendo un comentario de Wilfredo Calderón, que decía, ¿no? Comenta que muchos pasajes de la escritura describen al anticristo como el gobernante mundial que hará un pacto con los judíos. Y otro punto a favor de esta teoría es que la palabra muchos hará pacto con muchos. Esta palabra muchos es la palabra rab. ¿No te suena a rabino? ¿A rabí? Pues sí, porque es la misma raíz. Por lo tanto, algunos piensan que cuando habla de muchos, habla precisamente de líderes judíos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora también, esta palabra muchos también significa abundante o muchos, por eso se traduce así, pero probablemente hable de muchos líderes judíos. Ahora, otro punto a favor es que quizá para reconstruir el templo, perdón, quizá para qué va a ser el pacto, quizá lo va a hacer para reconstruir el templo, no lo sabemos, es una probable teoría, ¿no? Pero esto podría ser muy viable el día de hoy porque tú sabes que los judíos nada más están esperando a construir su tercer templo, si no fuera porque está la mezquita de Omar el día de hoy, ¿verdad? Pero necesita pasar algo para que ocurriera algo así, ¿no? ¿Sabes? Probablemente este pacto colabore con esta reconstrucción del templo o la reconstrucción del templo colabore con el pacto que va a hacer este anticristo, como sea, ¿no? Sumando a esto, esa sección va escrita a los judíos, por lo que no sería raro que pensar en que el pacto será con ellos y no con otras naciones. Una interpretación que es menos viable sería que el pacto fuera con naciones, muchedumbres y pueblos y lenguas, porque también se ve al anticristo en Apocalipsis 13 y 15 y 17 haciendo pactos con muchedumbres, naciones y lenguas, pero esto ya sucede dentro de la gran tribulación más adelante, entonces realmente no es tan probable. Ajá. Como sea, la mayoría de estudiosos están de acuerdo con que es un pacto con los judíos. ¿Ok? Bueno, ahora, dice aquí que confirmará el pacto con muchos, significa que ya había un trato en ese momento, habrá un trato en ese momento, pero confirmará ese trato con ellos. Nada más, tenlo en la mente, tú ve todo lo que está sucediendo en el mundo y saca tus propias conclusiones. Yo pienso que ya está el escenario, pero todavía no está ocurriendo algo así. Pero cuando ocurre este pacto, tú y yo ya nos fuimos. Ahí es donde va a entrar precisamente, si nos ponen la lámina, mi querido Meto, ahí es donde va a suceder el rapto de la iglesia de la que habla Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Precisamente, el inicio de estos 7 años de la última semana. ¿Estamos? Pues la iglesia no se va después, ¿ok?
La iglesia va a ir, precisamente. Entonces, por eso todo el mundo está pensando, ¿y cuándo? ¿Quién está haciendo pacto con quién? Porque todo el mundo está pendiente de esta profecía. Es muy interesante. Y con esto va a marcar el inicio de la última semana de Daniel. ¿Estamos? Ok, ahora, a la mitad de la semana, ¿cuántos años tiene la semana? 7. ¿Cuál es la mitad? 3 y medio. A los 3 años y medio, ¿qué va a suceder? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, primero, ¿no? Aunque parece ser que el anticristo, de repente por el pacto que va a hacer con muchos, probablemente judíos, parece ser una persona que ama al pueblo judío, que está aliada, que tiene buenas intenciones y demás, a los 3 años y medio se va a desenmascarar. Y aunque parezca que goza del afecto y sumisión de los judíos, se va a levantar como un líder blasfemo en contra del propio pueblo judío. Y dice segunda de Tesalonicenses que se va a rebelar contra Dios de tal manera que va a exigir adoración como si fuera el mismo Mesías judío. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo número 2. Nada más para citarlo rápido, ¿no? Importante. Dice en el verso número 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El día de hoy hay 20,000 teorías en Internet, pero dice aquí, no te muevas de tu manera de pensar. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En aquel tiempo mucha gente decía, ya vino el Mesías, pero dice aquí Pablo, no, primero tiene que venir el hijo de perdición, no estamos hablando del anticristo. Ajá. Y dice que este hombre va a ser un hombre apóstata. Entonces no solamente probablemente va a ser un pacto con los judíos, sino el mismo, probablemente algunos piensan, es judío y va a apostatar de su propia fe al cometer esta clase de abominaciones que vamos a ver aquí. ¿Ok? Dice aquí, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Él va a decir, yo soy el Mesías. Eso va a decir esta persona blasfema. Se va a hacer pasar por el Mesías. En otras partes de Apocalipsis dice que va a hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Va a hacerlo engañando a la gente. Por eso dice Pablo, ten cuidado que nadie te engañe. Primero se va a revelar esta persona al mundo. Entonces sí, todavía no llega el Mesías, por si te lo estás preguntando. ¿Ah? Todavía no viene. Ahora aquí también, regresando a lo que te decía, a Daniel, capítulo número 9, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Entonces, está interesante porque una de las cosas que va a hacer es detener el sacrificio y la ofrenda. Entonces, algunos opinan que si habla de eso es porque va a haber un tercer templo. Te digo, esto no es algo nuevo. Ahí está la página del tercer templo, ¿no? O sea, ya está todo listo, están los utensilios, los planos, está toda la infraestructura todos los preparativos para preparar ya el templo. Nada más esperando que haya algo que pueda hacer que ellos construyan, pero realmente ya está todo. ¿Okay? Entonces, hasta la vaca roja y todas esas cosas, ¿no? O sea, todo eso, el arca y demás, ya está todo preparado. ¿Qué cosa? O sea, algunos piensan que para ese tiempo ya debió haber existido un tercer templo, algunos piensan que no necesariamente, algunos piensan que después de que suceda el pacto con los judíos del anticristo, entonces a lo mejor esa es una de las razones va a ser porque él va a realizar la hechura del tercer templo. O sea, pueden hacer el templo antes, justo en el pacto o después del pacto. Ahí pueden suceder toda esa construcción. Por eso todo el mundo está pendiente con la reconstrucción del tercer templo. Porque si comienza, familia, estamos muy cerca. ¿Ok? Bueno, pero no sabemos exactamente cuándo va a suceder la reconstrucción del tercer templo. Bueno, ¿y qué va a suceder? Pues dice ahí, ¿no? Va a ser cesar el sacrificio y la ofrenda
y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esto indica que va a ser un gobernante, ¿no? Pues el anticristo, que va a empezar a desolar. ¿Y por qué dice esto? Porque ante la negativa de los judíos, ellos se van a negar a adorar al anticristo como el Mesías, como Dios, y este personaje los va a perseguir a muerte. Incluso en Apocalipsis dice que lo va a lograr y los va a matar. Es lo que dice Apocalipsis. Uh-huh. Y esto sucederá justo a partir de la mitad de los 7 años, o sea, a partir de los 3 años y medio va a empezar a suceder. Por lo que esta segunda mitad se le llama la gran tribulación. Entonces, como tal, la gran tribulación es solamente la segunda mitad de los 7 años de la última semana en Daniel. Como tal. Aunque algunos ya luego le decimos a los 7 años, pero realmente son los 3 años y medio segundos. Bueno, ¿qué más? Ya para enfilarnos al final, dice aquí. Después de, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces, el desolador, que es el anticristo, cometerá toda clase de abominaciones en el templo. Actos sacrílegos, idólatras, abominaciones que traerán consigo ya la ira divina. Y dice, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Hasta la consumación, hasta que venga la consumación. Es una palabra muy importante porque la consumación de qué? Pues de la semana 70. Ajá. Y no solamente de la semana 70, también de todo el plan divino que Dios ha echado a andar desde hace un tiempo atrás. Se va a consumar. ¿Mm? Y esto, por supuesto, que habla acerca del momento en que la paciencia de Dios llegue a su fin y entonces, por fin, el Señor termine con todo tipo de abominaciones en el pueblo de Israel y posteriormente en el mundo. Y dice aquí, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado? Pues mira ahí Daniel 11:36, lo vamos a llegar a ver, pero dice que este rey, que es el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, va a venir la ira. Eso es lo que dice aquí, va a venir la ira. ¿Qué está determinado? La ira de Dios sobre el anticristo y también sobre las naciones que se rebelan contra Jesús. En 2 Tesalonicenses 2:8 también, cuéntenme, nosotros también estamos contando. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, tú no creas que va a haber una batalla y que, oh, así pues toma, pues sí, pues así. De repente uno pensaría eso, ¿no? Como Thanos contra los Avengers y como que ahí más o menos compiten, pero no va a ser así. Cuando venga Jesús va a destruir al anticristo con el espíritu de su boca. Así de sencillo. Está en el poder de nuestro Señor Jesús, que ni siquiera va a haber un combate. Así de sencillo. Va a haber un juicio. Y eso es lo que va a ocurrir. En Apocalipsis 19:19 también dice eso. Y vi a la bestia, que es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, este es Jesús, y contra su ejército somos los santos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, la cena del Señor. ¿Verdad? Entonces es lo que sucede al final. El juicio contra el anticristo, el falso profeta, son echados al lago de fuego y junto con ellos también son muertos las naciones que se rebelaron contra el Señor en esa época, o se rebelarán, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, regresando a Daniel 9:27. Y esta es la última semana de Daniel, ¿no? Entonces, punto final, para ya irnos, porque sí, nos pasamos tantito, como siempre. ¿Para qué nos está diciendo el Señor todo esto? Nos está diciendo solamente para una cosa, para que ya que entendemos esas cosas a la luz del libro de Daniel,
ser fieles al Señor. El hecho de que sepas que ya viene, que hay señales, que hay indicios, que hay evidencias, es para que rectifiques tus caminos, para volvernos a ser fieles al Señor, a fin de que, estando a su lado, estemos en su presencia cuando Él venga a derramar toda esta ira delante del mundo. Pero también, por otro lado, creo que me debe mover a compasión, porque nosotros ya estamos del otro lado si hemos creído en Jesús, pero otros no. Porque hay mucha gente que ni cree en Jesús. Hay gente que cree, pero realmente sus frutos demuestran todo lo contrario. ¿Ah? Y estamos en un tiempo en el que necesitamos dolernos por ellos. Necesitamos predicarles el Evangelio, ¿no? Necesitamos decirles, hey, ya viene. Mira lo que dice la profecía. ¿Ah? Y entre nosotros, hermanos, estar unidos. ¿Ah? Estamos estar unidos porque el Señor viene pronto, por supuesto. Oramos. Señor, muchísimas gracias por tus palabras de esta noche, Señor, todo lo que nos has dicho. Ayúdanos a estar pendientes de esto, Señor, pero responderte con fidelidad en nuestras vidas, como si tú vinieras hoy, como si tú vinieras justo hoy, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esa fidelidad hasta que tú regreses, esperándote con paciencia, Señor, caminando contigo en tus palabras, Señor. Y ayúdanos a predicar el Evangelio mientras tú vienes, para que muchos más puedan estar dentro de tu reino, en el grupo de los santos cuando tú vengas, como el santo de los santos, Señor. Y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esta profecía. Ayúdanos a seguir meditándola en casa, a meditar en ella, a preguntarte nuestras dudas, Señor, y a confiar en tus palabras, en que tú al final vendrás. En el nombre de Jesús. Amén.